Librofest Metropolitano 2020 virtual. Buen día. Estamos en este evento para hacer la presentación del libro Aprendizaje Social en Espacios Públicos CDMX, Social Learning in Public Space, Mexico City, de autoría del Dr. Christoph Gebel. La publicación Aprendizaje Social en Espacios Públicos CDMX, Social Learning in Public Space, Mexico City, es una publicación del área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, como ya lo comenté, a cargo del Dr. Christoph Gebel, que se inscribe dentro del programa de investigación denominado Contexto Urbano y Diseño, y en específico en el proyecto de investigación hacia una pedagogía del lugar, el espacio público urbano como escenario de enseñanza y aprendizaje. El texto se circunscribe al espacio público. La novedad es su discurso, es el planteamiento del espacio como una estructura dinámica que se define por sus características físicas y simbólicas, así también como por las acciones que ocurren en él. Por tanto, el espacio que define y describe es una estructura flexible y negociable determinada por la organización social y la interpretación de quien vive el espacio. Es decir, el espacio, más que una abstracción teórica, implica necesariamente un lugar físico y tangible, lo que obliga, además de entender la ciudad como materialidad, a abarcarla como representaciones, símbolos y signos elaborados por los habitantes y los diseñadores. A continuación, el Dr. Gebel nos precisará la temática abordada en el libro. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias por la palabra, gracias Elizabeth. Entonces voy a hacer un pequeño repaso por el libro, resumiendo en alguna manera los contenidos. Voy a probar compartir la pantalla un momento. Espero que ha funcionado. Entonces, esta es la portada del libro, Aprendizaje Social en Espacio Público, CDMX, con la versión tanto en inglés como también en español. Entonces, como ya dijo Elizabeth, este libro forma parte de la colección de Arquitectura y Urbanismo Internacional, que de alguna manera nace a través del área de investigación de Arquitectura y Urbanismo Internacional, en donde estamos colaborando tanto la doctora Elizabeth Espinosa como yo, que la doctora Elizabeth Espinosa también fungió como editora de este libro, y ambos estamos también parte del Departamento de Evaluación del Diseño en el tiempo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco. Bien, la estructura está como de manera resumida ya en esta imagen. La estructura se subdivide en 4 capítulos que en alguna manera están explicados de manera breve ahora a continuación. ¿Cuál es la motivación de este libro? En realidad, este libro sale de la discusión actual sobre la crisis de la ciudad, de la urbanidad, que también se expresa en el espacio público. Ya sabemos que existen hoy lugares como, por ejemplo, en esta imagen, que en algunos obstaculizan el intercambio. Existen barreras tanto tangibles e intangibles, y en alguna manera quizás se puede decir que la dimensión pública está cambiando hacia un sistema de espacios colectivos, en los que las nuevas tipologías se basan en el comportamiento del consumidor y son determinadas por las necesidades de la seguridad pública. No obstante, esta transformación en alguna manera explicada a través de esta figura de la transformación del espacio público hacia la declaración de funciones en espacios semipúblicos y espacios comerciales, privados, tiene claros costos sociales en términos de acceso democrático y responsabilidad pública. Esto lleva a la reconsideración del papel del espacio público
como lugares de aprendizaje de competencias cívicas, el tema central de este libro, que incluye conceptos como el espacio, la arquitectura y la ciudadanía. Entonces, esta es la hipótesis que dice que el espacio público es un escenario de aprendizaje de competencias sociales y interpretada como un lugar de encuentro y de la ciudadanía, en lo cual se promueve la apropiación como un proceso específico de aprendizaje social, de alguna manera ilustrado a través del esquema de esto. La pregunta es entonces, o las preguntas, ¿qué posibilidades ofrecen las realidades espaciales y sociales contemporáneas para la apropiación del espacio público en la Ciudad de México y su función como lugar de aprendizaje social? Es decir, bajo las realidades socioespaciales actuales, en la Ciudad de México, el lugar específico de este libro, el espacio público Bama, está limitado como lugar de aprendizaje de competencias sociales, o en qué manera las realidades también proporcionan esta apropiación y con esto también el aprendizaje de competencias sociales en el espacio público. Y para nosotros como arquitectos y urbanistas, también está la pregunta implícita, ¿qué recursos y herramientas están disponibles para que el diseñador proporcione estímulos arquitectónicos y materiales para la apropiación? Los 4 capítulos están en alguna manera explicados ahora de manera breve. En el primer capítulo se aproxima al espacio público a través de conceptos como el espacio, la arquitectura y la ciudadanía, entendido el espacio como un ente dinámico, ya que no es ninguna unidad pasiva, sino está interpretado como un proceso entre el entorno físico y la práctica social discursiva, como un resultado de procesos sociales de producción o como también en alguna se dice de manera figurativa o relief, el espacio está pensado, concebido, construido y usado. Otros hablan de un cambio topológico, spatial turn, en lo cual nosotros estamos encontrándonos, y también está explicado en el libro el modelo espacial relacional de Löw, que también forma una de las bases de este libro, para llegar a la disolución de la separación inmanente del ser humano y el espacio. El espacio entonces está entendido como un espacio en transformación, un espacio en constante movimiento a través del medio social, de las prácticas sociales, de las actividades humanas, etc. Lo mismo se puede en alguna manera, de la misma manera se puede en alguna manera acercarse a la arquitectura, entendido tanto como marco material físico, pero también como una situación. Es decir, los objetos que conforman arquitecturas que conforman un espacio crean también diferentes situaciones. Ya que la arquitectura, como en alguna manera dice Jansson y Tigres, se desemplean a través del movimiento, del uso, la arquitectura se despliega. El papel crucial representa en este contexto la interacción entre las características espaciales de los elementos estructurales y de las condiciones bajo las cuales pueden percibirse, utilizarse y experimentar. Entonces, la arquitectura tiene que proporcionar situaciones espaciales apropiadas para su estancia. Como por ejemplo, buen ejemplo es la Plaza Gelita, una de las plazas estudiado también a detalle en el libro, con el radio bocina, que en alguna manera a través de sus objetos arquitectónicos como la mesa, la bocina, las sillas, crea situaciones que en alguna manera proporcionan la cohesión social. Y el tercer concepto básico del libro es la ciudadanía, un concepto polivalente, movimiento político, actor o llamamiento, que hace referencias a la institución de los derechos civiles y con esto al derecho a la ciudad, que entendida como accesibilidades óptimas para todos los ciudadanos a las centralidades urbanas, entendida como la concentración de las actividades públicas. Y con esto, como dice Holm, también está implícito el derecho a la apropiación.
es un ejemplo de un espacio de ciudadanía, como explica Sergio Tamayo. Esto nos lleva al pensamiento qué son lugares para la formación cívica, y en este sentido hay que entender en qué manera se interpreta en este libro la apropiación. Se interpreta en este libro la apropiación como un proceso específico de aprendizaje basándose en la teoría de apropiación de Alexei Leontiev, que explica la apropiación como una confrontación activa con el medio ambiente, como una confrontación activa cotidiana del entorno. Y con esto, por supuesto, como un proceso, lo que lleva a una extensión del área de acción que en alguna manera está explicado a través de esta ilustración con respecto a la apropiación y aprendizaje individual y colectivo. Sin embargo, más allá de Alexei Leontiev, la apropiación se lleva a cabo en el espacio, ya que la apropiación en el sentido objetivo y personal también es también en el espacio urbano una apropiación espacial figurativa. Esto significa que nosotros queremos hacer una actualización y ampliación del concepto de apropiación a través del significado de la participación activa del individuo con su entorno, explicado en la ilustración con los tres conceptos explicados de una manera breve: espacio, arquitectura, ciudadanía, llegando a la apropiación espacial para interpretar el lugar de aprendizaje como un lugar de encuentro y de la ciudadanía. O como está explicado allá en esta imagen, este graffiti en la Plaza Aguilita nuevamente, apropiate tu plaza, acércate, apropiate, aprende en el espacio. Entonces, ¿qué es el lugar de encuentro de la ciudad? ¿Qué es un lugar para la formación cívica? Un lugar de encuentro y de la ciudadanía es un lugar donde se puede aprender del otro o de los otros. Se puede aprender competencias civiles como tratar lo diferente, tolerancia, a través del encuentro con los otros. Aprender con él o los otros a través de la convivencia. Se puede aprender facultades de comunicación, para crear contactos, competencias corporativas, resolución de conflictos, empatía, discusión, etc. Valor cívico y del lugar. Se puede aprender a apropiarse del espacio o posicionarse en él. También se puede aprender competencias prácticas o en el sentido amplio se puede expandir el espacio de acción a través del concepto de spacing, lo que lleva a identificación e identidad con el lugar. Estas partes teóricas están en alguna explicado más al detalle en el libro a través de los casos de estudios que están ubicados en la Ciudad de México, un laboratorio para aprendizaje. La metodología se basa a Henri Lefebvre y sus conceptos del espacio concebido, percibido y vivido. De tal manera, el concepto concebido se relaciona al espacio pensado, planeado, y lo que lleva a un análisis de planeación. Entonces, es decir, la relación entre la planeación física y las ideas teóricas, filosóficas, acompañadas por entrevistas con personas de la administración pública o también de los planificadores de los espacios. El espacio percibido fue investigado a través de las prácticas espaciales, documentado en behavioral mappings o mapeos de comportamiento o mapeos de actividades. En una manera de descripción densa, interpretativa, para investigar quién hace qué y dónde. Y el espacio vivido, quizás el más complejo en alguna manera, la relación inconsciente entre el ser humano y el espacio, es decir, la relación subjetiva personal de los habitantes con el lugar, se desarrolló a través de una investigación cualitativa en forma de cuestionarios y entrevistas. Allá hay un ejemplo de un cuestionario, lo cual también está descrito más al detalle en el libro mismo. Los estudios de casos fueron 6
en diferentes plazas, espacios en la Ciudad de México, un espacio tradicional o más bien un espacio con una tradición tradicional de centralidad como la Alameda Santa María la Ribera, plazas revitalizado como remodulado como la Plaza Aguilita, la Plaza de la República, Aguilita con el radio vecina, y algunos nuevos espacios o espacios públicos nuevos como el Bajo Puente basado en la cooperación, la asociación pública-privada, Public-Private Partnership, al Parque de Bolsillo o al Town Center El Rosario. Puede pensar, Town Center El Rosario no es un espacio público, de manera legal, por supuesto, no es un espacio público, sin embargo, está percibido por la mayoría de los usuarios como un espacio público como tal, de tal manera que quisimos investigar un espacio, un centro, una plaza comercial también. Se hizo a través de los acercamientos metodológicos, acercándose al espacio, lugar, las actividades de los actores. Se hizo estos diagramas, figuras, a través de los objetivos, las actividades y movimientos encontrados en los diferentes lugares, para llevar a ciertos lugares explicando más al detalle qué tipos de aprendizajes se desarrollan en los diferentes lugares investigados. ¿Qué diferentes aprendizajes sociales se pudo encontrar en el sentido de aprender del otro o de los otros, con él o los otros, o aprender del lugar? De tal manera, por ejemplo, se pudo aprender en el espacio de la Plaza de la República, un lugar, entre comillas, muy político, el enfrentamiento, a través del enfrentamiento con el otro, tolerancia, tratar lo diferente, también ciertas habilidades discursivas, etc. En el mismo lugar se pudo también aprender ciertas prácticas, habilidades hasta físicas, por ejemplo, a través del pendiente frente del monumento que seguramente de los arquitectos quisiera subrayar la majestuosidad de este monumento mismo. También se pudo aprender ya con las patinetas, con las bicicletas, hacer ciertos y aprender ciertas habilidades y competencias, entre comillas, físicas. De tal manera se pudo encontrar en todos los lugares diferentes formas de aprender. Sin embargo, también se pudo notar que la creciente extrema división en distritos de diferentes estratos sociales en la Ciudad de México, con fenómenos como la segregación, la fragmentación, limita las posibilidades de interacción social. Es decir, que donde hay tantas barreras físicas y hacia también barreras inmateriales como intangibles, por supuesto, el encuentro con el otro está limitado y con esto, por supuesto, también las formas de poder aprender en el espacio público. Y el libro quiso mostrar también que esta función es muy importante para el desarrollo urbano de nosotros, de los usuarios. De tal manera, la importancia de este proyecto se centra en contribuir en la discusión teórica y práctica de reconocer el significado de las opiniones cívicas y la clave para la construcción de espacios públicos que resultan en lugares de aprendizaje social radica en la apropiación espacial, lo que lleva a ciertas conclusiones y también consecuencias en términos de planificación, conduciendo a una llamada de espacios de posibilidad, un poquito enfocado a nosotros arquitectos urbanistas. Es importante crear situaciones que posibilitan la apropiación, proporcionar estímulos arquitectónicos y materiales y así establecer espacios de posibilidad, con el fin de animar a descubrimientos e intervenciones, estimular, fomentar la cooperación con otras personas, invitar a probar, como ya he explicado, por ejemplo, en la Plaza de la República, nuevas habilidades. En este sentido, se puede pensar, la apertura podría ser un arreglo ideal, sin embargo, Jansson y Wolfram dicen, no, también se requiere una cierta pregnancia de la arquitectura, un cierto conciso
de la arquitectura, una arquitectura la cual debería convenir a la apropiación en el uso por los usuarios requiere la determinación de la forma espacial. Es decir, la ciudad no es un reloj, hay que crear posibilidades de apropiación, pero también ofrecer un cierto despliegue de diferentes actividades y con esto también diferentes apropiaciones y aprendizajes, reconociendo el significado de las opiniones. Esto que está explicado en el libro como urbanismo de pasos cortos, urbanismo táctica, lleva también una idea de un nuevo rol y reposicionamiento del arquitecto, interpretado o explicado como que el actor mismo podría ser un diseñador del espacio. De acuerdo a la definición de Helio Uticia, el artista como fabricante, cualquier persona activa y propositiva podría tomar de manera generosa un papel proponente en el entorno en el que acredita. Es decir, que el actor mismo, el usuario, en alguna manera, en un sentido amplio, como también está explicado en este esquema, está interpretada como diseñador, como arquitecto en el sentido figurativo del espacio, a través de la apropiación espacial. Con esto termino mi pequeño repaso por el libro. Espero que le guste, que le interese y podría ser de utilidad. Y en alguna vez podría reflexionar sobre el espacio público y sus diferentes vertientes. Muchas gracias de mi parte y regreso la palabra a la doctora Elizabeth. Gracias. A partir de lo comentado por el doctor Goben, deberemos pensar de la ciudad y de la plaza pública en particular como lugares de aprendizaje que necesariamente avanzan desde conceptos como el espacio, la arquitectura y la ciudadanía. Por tanto, el espacio público es un escenario urbano de aprendizaje para las competencias sociales. Es un lugar de encuentro y lugar para la ciudadanía en donde la apropiación se promueve como proceso de aprendizaje social. Este trabajo es, por tanto, un llamado al aprendizaje permanente en escuelas, universidades y también en los espacios públicos urbanos de la Ciudad de México, y una invitación a beneficiarse de los escenarios urbanos y a apropiarse de ellos. Sobre todo este último punto, apropiarse de ellos. En resumen, la publicación Aprendizaje Social en Espacios Públicos CDMX tiene el propósito de reconocer un universo amplio, diverso y flexible de representar el espacio público, haciendo alusión a las relaciones que aparecen a partir de la complejidad de los signos o de fenómenos significantes extensos y diversos que se producen en los espacios públicos. Siendo el interés especial y central de la publicación vincular la investigación y la praxis del espacio urbano con su enseñanza mediante una plataforma analítica y de discusión sobre diversos enfoques de abordar el espacio público. En suma, esperamos que el material que se presenta contribuya a ampliar el panorama de reflexión y discusión sobre el tema. Muchas gracias, agradecemos mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Cristo. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. LibroFest Metropolitano 2020 virtual.